Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes, entonces. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? El título que llevamos es Trastornos hipertensivos del embarazo, importantes durante, ¿no? durante la pandemia. En sí el tema es preeclampsia severa, pero como este es un tema muy amplio, vamos a tener que, digamos, eh, dar de inicio con la definición de lo que es, ¿no? Trastornos hipertensivos del embarazo, la clasificación, todo eso. Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con lo que es la epidemiología, ¿no? En el Perú. Vemos acá, pues, que, ¿no? Lo que es la trastorno hipertensivo del embarazo está en, ¿no? En un 21%. A la cabeza está la hemorragia, ¿no? Y otras enfermedades, ¿no? Más importante acá es la enfermedad de trastorno hipertensivo del embarazo, que está en un 21%. Otro acá, vamos a compartir acá, ¿no? Este es que se ha hecho un instituto materno perinatal de, ¿no? De acá de la maternidad, entre 2006 y 2016, donde vemos, pues, ¿no? Acá, a causas maternas, ¿no? A la cabeza, como vemos, preeclampsia severa, se lo lleva ampliamente, y un 39% comparado con otro, ¿no? Que es aborto séptico, hemorragia por parto, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante, como verán, ¿no? Eh, Otro, acá vamos a ver también otro, de la misma manera también, causas de muerte materna, este, igualito, ¿no? Del Instituto Materno Perinatal entre el 2006 y 2016, causas maternas directas. Bueno, como vemos, a la cabeza siempre está preeclampsia severa y un 63%, ¿no? Y entre otros ya baja, ¿no? El que le sigue es aborto, hemorragia, sepsis. De un total ¿no? De la mayoría que se ha presentado 62 casos. La incidencia en el Perú de lo que es trastornos hipertensivos del embarazo es del 4 al 11%, ¿no? Acá vemos, ¿no? En un promedio del 6%, pero en la gran mayoría, ¿no? Vemos que un promedio de 5%, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las definiciones, ¿no? Eh, Rápidamente, ¿no? ¿Cuándo consideramos un gestante hipertensa? Bueno, un gestante hipertensa se considera cuando la presión arterial está aumentado por encima de mayor o igual a 140/90, ¿no? O sea, sistólica sobre diastólica, tomadas en dos oportunidades con intervalo de 4 horas de diferencia, sentado y en reposo. En casos de que la presión diastólica sea mayor o igual a 110, ya no sería necesario, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Eh, bueno, la proteinuria, o sea, entre otros exámenes para descartar lo que es la preeclampsia, tenemos exámenes auxiliares, entre ellos está la proteinuria, ¿no? Vemos que la proteinuria, ¿no? La definición, ¿no? Si esta, ¿no? Presencia de proteínas en una orina de 24 horas mayor o igual a 300 miligramos. En este caso puede ser presencia de proteínas de dos cruces en una tira reactiva o uno de ácido sulfosalicílico en dos muestras de orina tomadas al azar. De igual manera, por lo menos una diferencia de 4 horas. O la relación, que es muy importante, la relación de proteína urinaria sobre creatinina urinaria mayor o igual a 0.3. Esto es muy importante, ¿no? Ahora, en caso de sospecha de proteinuria, vamos a ver presencia de proteínas de una tira al usar la tira reactiva se pueden encontrar trazas con el ácido sulfosalicílico en una orina al azar. En este caso, si sospechamos de no repetir a las 4 horas y pedir una proteinuria de 24 horas. ¿Cómo se clasifican los trastornos hipertensivos del embarazo? Vamos a ver, se clasifican básicamente, ¿no? En cuatro, ¿no? Hipertensión gestacional, preeclampsia. La preeclampsia se va a subclasificar a su vez en preeclampsia leve, sin criterios de seguridad, o preeclampsia severa con criterios de seguridad.
Y ahí también va a estar lo que es preeclampsia, hipertensión crónica. Y por último, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Entonces vamos a tomar cada uno de ellos. Cuando decimos hipertensión gestacional? Hipertensión gestacional decimos cuando la presión ¿no? está aumentado, pero en este caso hay ausencia de proteinuria. Esto es muy importante. Hipertensión gestacional puede aumento de presión con ausencia de proteinuria en una gestante mayor a 20 semanas o diagnosticada en este caso por primera vez no en el porpuerio. Este diagnóstico es momentáneo. Si la presión vuelve a la normalidad antes de las 12 semanas, se le cataloga como hipertensión transitoria. Si persiste posterior a las 24 semanas, se cataloga como hipertensión crónica. Ahora, como decía, ahora el preeclampsia, este es otro trastorno de la gestación que se presenta después de las 20 semanas. Acá lo más importante es hay presencia de proteinuria. Y este se puede clasificar, como les decía, en preeclampsia leve o sin signos de severidad. Bueno, acá es importante la presión arterial, no, la sistólica tiene que estar por debajo de 160 milímetros de mercurio, la diastólica por debajo de 110 milímetros de mercurio. Y con proteinuria cualitativa de una cruz de ácido sulfursálico o 2 cruces de tira reactiva, o con proteinuria cuantitativa mayor o igual a 300 miligramos y menor a 5 gramos en orina de 24 horas. Ahora, la preeclampsia severa con criterios de severidad, acá la presión arterial va a estar elevada, ¿no? Mayor o igual a 160 sobre 110, pero acá puede haber daño de órgano blanco. Lo más importante, vamos a encontrar daño de órgano blanco con o sin presencia de proteinuria. Hipertensión crónica. Bueno, cuando un paciente con hipertensión crónica vamos a encontrar aumento de presión arterial antes de la gestación, previa del embarazo, o sea, antes de las 20 semanas, no se controla posterior a las 12 semanas postparto. Ahí se considera hipertensión crónica. Ahora, hipertensión crónica más preeclampsia sobregrada. Vamos a ver que ahí, bueno, son pacientes hipertensos crónicos, quienes luego de las 20 semanas de gestación, ahí vamos a apreciar proteinuria, ¿no? O agravamiento de la misma con presencia de la elevación de lo que es la presión sistólica mayor a 30 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 15, comparando con los valores basales. O compromiso de un órgano blanco, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya sea, en este caso puede ser neurológico, renal, entre otros, ¿no? Vamos a tocar más adelante con más detalle. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología, ¿no? En sí, la etiología es desconocida, la cosa no se sabe, pero ¿no? Se dice que, ¿no? Hay una alteración a nivel endotelial, ¿no? Hay una mala implantación en este caso del blastocisto al endometrio, ¿no? Del útero. Entonces va a haber en este caso, va a haber hay un desbalance, ¿no? De las sustancias angiogénicas, antiangiogénicas en este caso. Como le decía, ¿no? La causa es desconocida, puede ser por múltiples factores, entre ellos, ¿no? Puede ser inmunológicas, inflamatorias, genéticas, entre otros. Lo más importante acá hay ¿no? Hay una mala, digamos, implantación del citotrofoblastos a nivel de la arteria espiral especialmente. Acá podemos ver la imagen, este es ¿no? la célula endotelial y acá vemos, ¿no? las células del trofoblasto. Más adelante vamos a ver una imagen más clara. Como decía, ¿no? La fisiopatología y el factor de inicio en preeclampsia parece ser la reducción de la perfusión útero-placentaria y como resultado de la invasión normal de las arteriolas espirales por el citoprofoblasto, como les decía. Acá vamos a comparar con cuando es en cuanto a la invasión del trofoblasto, ¿no? Por ejemplo, este sería lo normal, ¿no? Y este sería el patológico, ¿no? Vamos a ver, hay una invasión del trofoblasto en la semana 3, o sea, la primera oleada.
Y la segunda oleada va a empezar, ¿no? En la porción residual a las 18 semanas, la segunda oleada, ¿no? Que va a ser a nivel de la porción miometral. Otro paso importante va a ser la destrucción de la capa o músculo esquelética de las arterias espirales. Y justamente ahí donde va a actuar el citotrofoblasto. Y lo que va a hacer esto es el aumento, perdón, el aumento del diámetro. Mira, fíjense ¿no? Del calibre del endotelio, de 250 hasta 1000 microgramos, ¿no? Igualito, ¿no? Va a haber una disminución de la resistencia vascular y un aumento del flujo en 10 veces. Este es lo normal, pero ¿qué pasa en lo patológico? Vamos a ver que las arterias espirales va a haber cambios fisiológicos de remodelación. Va a haber una circulación de baja resistencia y va a haber bajo y un flujo elevado. Acá vemos también otro ejemplo, un embarazo normal y ¿no? En caso de preeclampsia, ¿no? Vemos acá cómo es la invasión del citotrofoblasto a nivel de la célula endotelial, ¿no? Y el calibre, vemos de la arteria espiral es de un calibre no muy amplio comparado con lo que es en caso de preeclampsia, ¿no? Hay una reducción del calibre, ¿no? Y mala acá a nivel de las células endoteliales, el citotrofoblasto no es homogéneo. No hay una invasión ¿no? adecuada a nivel del endotelio. Ahora, ¿cómo se diagnostica la preeclampsia? Acá ya entramos en lo que es la preeclampsia. Bueno, acá nos dice, tiene que haber una elevación de presión arterial en una gestante después de las 20 semanas, asociada a una proteinuria de 24 horas. La proteinuria tiene que ser más de 300, hemos dicho, ¿no? De 300, mayor o igual a 300 miligramos por decilitro, ¿no? Y con estos dos vamos a decir que hay preeclampsia. Ya hemos visto que se pueden subclasificar en dos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios de severidad? Son básicamente 4, ¿no? Y cada uno vamos a tocar detalladamente. Uno de ellos es la presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o la diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Tiene que haber evidencias de daño neurológico, evidencias de daño renal, alteración hematológica, evidencias de daño hepático y edema pulmonar. Y vamos a desarrollar cada uno de ellos. Acá vemos, ¿no? Aumento de la presión arterial, como decía, mayor a 160 sobre 110. Pues acá lo más importante es la persona cuando llegue tiene que estar en reposo y sentado, como estamos viendo acá las imágenes. Hay que tomar la presión con una diferencia más o menos de 4 horas, ¿no? Pues ahí estamos observando cómo se tiene que tomar correctamente no, ahí, a ver. Ahora, vemos cómo acá hay un esquema de cómo es la autorregulación del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Por ejemplo, el cerebro, bueno, el ser humano puede manejar el rango, digamos, la autorregulación entre 50 a 150. Por encima de este valor o por debajo, pierde la autorregulación. Por ejemplo, si es por encima de no, la arteria cerebral media. Por encima de este valor puede haber un ACV. O por debajo de este valor de 50, una hemorragia. Por eso es muy importante la autorregulación. La presión arterial media tiene que estar en ese rango de 50 a 150, ¿no? Es el rango promedio. Pero no en este caso los pacientes manejan, ¿no? Ese rango. Hay pacientes más susceptibles, puede ser, ¿no? Puede presentar en este caso una preeclampsia, una eclampsia, ¿no? Una presión puede tener ¿no? 130, presión arterial media. Por eso tiene que ser el tratamiento individualizado en cada paciente. Esto es muy importante. Otro daño a nivel, ¿no? En preeclampsia severa es daño neurológico. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿No? Cefaleado, ¿no? La paciente va a decir dolor de cabeza, alteraciones visuales, van a ver, ¿no? Ellos refieren, ¿no? Puede haber, ¿no? Lucecitas, dicen, ¿no? Luces, veo manchas, destellos, esto es en caso de ya grave ceguera temporal te puede dar. Alteraciones auditivas, puede haber tinnitus, zumbido del oído, ¿no? Te dice la paciente, me suena el oído, ¿no? O otro también el signo, no es específico, pero quien nos está diciendo hiperreflexia, daño a nivel neurológico, es un indicador que nos está diciendo, ¿no? ¿No? En este caso, en emergencia manejamos con el martillo, si hay hiperreflexia,
Ya estamos pensando, sospechando que puede haber un daño neurológico. Por lo tanto, hay que tener muy importantes acá. Otro es daño renal. Acá, bueno, vamos a ver que no cuando solicitamos una prueba, dosaje de lo que es creatinina va a estar elevado, mayor a 1.1 miligramos por decilitro. Los normales sean, ¿no? Valores normales sean por debajo de ese valor. Y una gestante normal normalmente baja la creatinina hasta 0.8, esos son sus valores basales. Pero en este caso, por encima de 1.1 miligramos por decilitro, ya estamos hablando, ¿no?, de un daño renal. O también nos dice duplicación de la creatinina basal, ¿no?, en ausencia de otra enfermedad renal, ¿no? Puede también haber una preeclampsia severa de alteraciones hematológicas. El recuento de plaquetas va a estar siempre por debajo de 100.000. Acá no puede, digamos, si vemos, ¿no?, en el hematocultivo que está disminuido, hay que pensar, sospechar en lo que es, ¿no?, alteración, puede haber una alteración hematológica. Solo pidiendo ¿no?, el hemograma y vamos al hematocrito, que no puede estar descendido. Otro es daño hepático. Vamos a ver que en a nivel de daño hepático va a haber una alteración de las enzimas hepáticas. TGO, TGP van a estar por encima de su valor, el doble de su valor. O sea, lo normal es que sea, ¿no?, 35, pero en lo que es daño hepático preeclampsia severa va a estar, ¿no?, el doble, mayor o igual 70 unidades por litro. Entre otros, ¿no? Vamos a ver lo que es síntoma, puede haber dolor a nivel de epigastrio, en cuadrante superior derecho, como dice acá, distensión del cápsula de Gleason, va a haber una disfunción hepática y hipoglicemia, ruptura hepática en casos ya graves, ¿no?, una necrosis hepática, ¿no? Pero por eso es muy importante los exámenes auxiliares con la clínica importante, ¿no?, de cada paciente. Otro, o edema pulmonar, ¿no? Y también se va a dar, ¿no? Eh, bueno, acá lo que tenemos que solicitar, ¿no? Sospechamos que un edema pulmonar puede haber, ¿no?, disminución de volumen vesicular en envases. Entonces, vemos que acá, bueno, ¿no?, está ahí una opacidad, ¿no?, en ambos campos, en las bases de ambos campos pulmonares. Entonces, estamos pensando, ¿no?, ¿no?, un edema pulmonar. Es importante también, ¿no?, todos estos puntos. Ahora pasamos al tratamiento de lo que es la preeclampsia, ¿no? Lo más importante es acá, ¿no?, si estamos sospechando de una preeclampsia severa, el tratamiento definitivo es terminar el embarazo. Previamente tenemos que estabilizar a la paciente. ¿En qué caso podemos, digamos, terminar la gestación? En preeclampsia severa, síndrome de Hell, eclampsia, ¿no? Sobre todo en, ¿no?, gestantes mayores de 34 semanas, terminar la gestación de inmediato por la vía de parto más rápido, ¿no? Si fuera una gestación menor de 34 semanas, primero maduración pulmonar y evaluar condiciones maternas fetales para terminar la gestación. Esto es muy importante. Bueno, para lo que es maduración, ¿no?, maduración pulmonar, en este caso vamos a dar, bueno, betametasona, un corticoide de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Y también se puede dar dexametasona, bueno, va a depender del centro de atención donde estemos. La idea es betametasona, ¿no? Y dexametasona 6 miligramos, ¿no? Igual cada 12 horas, igual de la misma, tiene que ser 2 dosis, ¿no? En este caso 4. Y la edad gestacional promedio tiene que ser entre 24 y 34. Ese es el rango que se puede dar lo que es para maduración pulmonar. Para culminar el embarazo, ¿cuál es la vía más rápida? ¿No? Se dice que la más acertada es la vía vaginal. Es preferible, ¿no?, que la cesárea, porque una simple cirugía, ¿no?, se puede complicar, ¿no? En este caso, ¿no?, y la mejor es la vía del parto de la vaginal, salvo sea contraindicaciones obstétricas o compromiso materno-fetal que amerita la culminación inmediata de la gestación. Como les decía, va a depender de cada paciente, es individual el tratamiento. Va a haber muchos factores, ¿no? En caso es muy importante de culminar la gestación por cesárea, realizar la incisión in mio, o sea, vertical, ¿no? Para ver, ¿no?, mediana infraumbilical, con el fin de revisar el aspecto del hígado, ¿no? El parénquima hepático, ¿no? Puede haber hematomas,
Ahí, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? El mío se hace para, no para la necesidad, ¿no? De emergencia, pero sí para ver, sobre todo para palpar el hígado, el borde hepático, ¿no? Eso es muy importante. Las medidas generales, ¿no? En caso de preeclampsia severa, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener, ¿no?, acceso a dos vías, ¿no? Uno, en la primera, una vía venosa periférica con catéter 18, ¿no? Y uno de ellos pasar, ¿no?, este cloruro a chorro en 20 minutos, luego de la cual se valora el, ¿no?, el estado de hidratación de la paciente, ¿no? Ahí vamos a ver si hay signos de deshidratación, vamos a ver si frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, o la diuresis esté por debajo de 30 cc por hora, o la mucosa estén secas. Y si fuera el caso, se continuará, ¿no?, con hidratación con reto de fluidos. Y otro dato importante es el control de cada depresión de cada hora en una hoja aparte. Esto es muy importante el monitoreo. Y administrar ¿no?, de administración de oxígeno. Entre las medidas específicas vamos a, lo primero, como decía, es la hidratación. Otro importante es dar anticonvulsivantes, antihipertensivos y finalmente culminar la gestación. La elección del fármaco, en este caso, ¿no?, lo que es preeclampsia, ¿no?, o trastornos hipertensivos, sobre todo en preeclampsia. Hay dos escenarios, como dicen, ¿no?, en los que se utiliza la terapia antihipertensiva en la preeclampsia. En el tratamiento agudo de la hipertensión severa, que se puede requerir tratamiento parenteral y control de la presión arterial a lo largo ¿no?, del largo plazo del manejo expectante de la preeclampsia severa. Bueno, vamos a usar también anticonvulsivantes como es el sulfato de magnesio. Esto para prevenir las convulsiones. Vamos a usar, ¿no?, sulfato de magnesio que viene al 20%. Vamos a usar 5 ampollas de sulfato de magnesio. Lo vamos a diluir, ¿no?, en este 50 cc cloruro de sodio. Esto tenemos que hacer a través de una bomba de infusión, ¿no?, en Volutrol. Entonces, ahí el manejo es, ¿no?, se puede hacer dosis de ataque y dosis de mantenimiento. De ataque va a ser 4 gramos, vamos a ver más adelante, 4 gramos por hora, y el de mantenimiento, ¿no?, en 10 cc, 1 gramo por hora. Entonces, como decía, ¿no?, acá dosis de ataque, 4 gramos de sulfato de magnesio a 40 cc. Bueno, en 10 minutos pasa, ¿no?, en 20 minutos. Y dosis de mantenimiento hay que mantener 1 gramo por hora o 10 cc por hora, hasta 24 horas, ¿no?, posterior al parto. Si persiste, en algunos casos puede persistir, ¿no?, va a depender de los exámenes de laboratorio, de la clínica del paciente. Si persiste, ¿no?, signos de preeclampsia, se puede dar 24 horas más. Hay que tener muy en cuenta, ¿no?, el sulfato de magnesio, ¿no? Puede haber toxicidad, entonces hay que tener estos rangos, ¿no?, los valores normales, y los rangos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, valor normal, 2, ¿no? Y hay que ver también, ¿no?, a medida que va subiendo, digamos, de 8 a 10, va a haber, ¿no?, alteraciones. Ya puede haber, por ejemplo, ¿no?, en este caso, mayor de 12 hay depresión respiratoria, mayor de 15 paro respiratorio, mayor de 25 paro cardíaco. Esto es muy importante, entonces hay que tener en cuenta con el sulfato de magnesio, sus efectos adversos. Por eso hay que tener la diuresis. Hay que ver la diuresis, tiene que estar por encima de 30 cc por kilo por hora, perdón, 30 cc por hora. Tiene que ser una sonda Foley permanente, ¿no? Y hay que ver los reflejos rotulianos, tiene que estar hiporreflexo, ¿no? Ese es lo normal, hiporreflexo. Pues si hay una reflexia, ya pues, ¿no? Hay que ver eso. Ver también la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, vigilar el estado de conciencia. Todo si está alterado, en este caso, bueno, el antídoto ya sabemos que es el gluconato de calcio, ¿no? Como les decía, hay que ver si hay signos de intoxicación del sulfato de magnesio, puede haber depresión del estado de conciencia, tendencia a ventilación superficial de la paciente, bradiquenia, ¿no? O sea, bradisnia, ¿no? Frecuencia hospital menos de 14. En este caso hay que darle antídoto, que es el gluconato de calcio al 10%, que viene una ampolla de 10 cc en un periodo de 10 minutos. Ese es el antídoto, ¿no?, en caso de intoxicación por sulfato de magnesio. Bueno, otro es los antihipertensivos. Acá tenemos a la cabeza nifedipino,
administrar 10 cc, o sea, 10 miligramos, una tableta por vía oral. Eso es condicional si la presión arterial está mayor o igual a 160/110. Se puede repetir cada 20 minutos hasta 3 dosis. ¿No? Si en ese 3 dosis no responde, bueno, también ahí, ¿no? Eh, hay que culminar, en este caso, la gestación. Va a depender del tiempo también de la gestación, ¿no? Otro punto importante es, ¿qué hace el nifedipino? Mejora la función renal, disminuyendo la proteinuria. Esto es muy importante en la preeclampsia, ayuda a disminuir la proteinuria. Otro es, hay que tener cuidado también, ¿no? Administrar conjuntamente con lo que es con sulfato de magnesio. Puede haber una hipotensión más severa, ¿no? Hay que tener muy cuidado eso, mucho cuidado. Otro antihipertensivo es el metildopa. Bueno, ¿por qué dar el metildopa? No, la pregunta es, ¿no? Para evitar ACV, ¿no? Accidentes cerebrovasculares. Como ya les decía, ¿no? Hay un rango, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos. La presión arterial media, como les decía, tiene que ser de 50 a 150. Por encima de ese valor puede haber un ACV y por abajo de 50 puede haber un estado hemorrágico, ¿no? Entonces, la dosis viene, bueno, de 250 miligramos, se puede dar de 1.5 gramos cada 12 horas, ¿no? Cada 12, y hasta se puede dar, ¿no? Hasta 3 gramos máximo. El efecto se obtiene, ¿no? Más o menos a las 4 o 6 horas. ¿Qué tenemos que tener cuidado en cuidados postparto? Acá, la cabeza, control de presión arterial, ¿no? En una hoja aparte separada, horario. Durante la infusión de sulfato de magnesio, evaluar en forma oral la diuresis, los reflejos, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, estado de la conciencia de la persona. Bueno, como decía, si la paciente continúa haciendo hipertensión severa, pedir nuevamente, ¿no? 6 de control de preeclampsia. Esto es muy importante. Hay que evaluar a la paciente y es individual, ¿no? No todos los pacientes son iguales. Entonces, en este caso, ver la clínica, ¿no? Entonces, normalmente se pide, va a depender de cada paciente de la gravedad. Puede ser ahora, ¿no? Cada 24 horas el set de preeclampsia y ver cómo está yendo la evolución. Y como conclusión, ya vamos terminando. Bueno, el diagnóstico de la preeclampsia severa se establece ante la aparición de criterios de severidad, como ya hemos visto en la preeclampsia, que son 6, ¿no? La presión arterial aumentada mayor al 160/110 milímetros de mercurio, daño hepático, daño renal, daño neurológico, alteraciones hematológicas, edema pulmonares, ¿no? Esos son los criterios de severidad. Entonces, hay que tener eso en cuenta muy importante. El manejo expectante no es recomendado en nuestra realidad, ¿no? El sulfato de magnesio sigue siendo el mejor medicamento para lo que es la profilaxis en convulsiones. Bueno, sería todo. ¿Preguntas, dudas? Mm, Doctor, vamos a abrir el chat para que ya. puedan hacer las A ver, duda. preguntas los Ok, muchas participantes. gracias. No, ¿pueden hacer sus preguntas a través del chat? O- Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escucho. Doctor, buenas tardes. Ante todo, felicitarlo por su excelente ponencia. La consulta es, toda paciente entonces que llegue con preeclampsia, de inmediato tenemos que colocarle 2 vías, su sonda vesical de cajón, ¿correcto? Y luego recién Correcto. dilatarla. Claro, va a depender también, como le decía, ¿no? Correcto, lo que me está diciendo está correcto. 2 vías, ¿no? Uno para hidratar y la otra para lo que es, ¿no? Sulfato de magnesio, ¿no? Para infusión, y tiene que estar sonda Foley permanente para ver la diuresis. Y bueno, sí, va a depender. Si continúa deshidratado, hay que dar reto de fluidos. Está correcto. Ya, gracias, doctor. Gracias. De servido. ¿Otra pregunta?
A ver, pueden escribir a través del chat sus preguntas, dudas. O también por el micrófono. Rina Rochelle, adelante. A ver, no veo. Ya, acá vemos las preguntas, vamos respondiendo. Bueno, acá nos dice Lourdes, a ver, ¿cuándo perdón, a ver, está corriendo? ¿Cuándo se determina que la paciente ya debe ser cesareada? Bueno, como le decía, va a depender, la vía del parto va a depender de cada paciente, de los factores que presenta. Puede ser en este caso, no necesariamente puede ser cesárea, ¿no? Lo ideal sería parto vaginal, porque va a depender, ¿no? Las condiciones de la paciente. Hay que ver, ¿no? El- lo que es el bicho, para evaluar, ¿no? El cuello uterino, cuánto está. Eso tenemos que ver. Si está más de 7, no, se puede inducir. Siempre se va a inducir primero, ¿no? Por encima si el bicho está buena, por encima de 7, ¿no? Parto vaginal. Si está por debajo, menos de 4, tiene que ser cesárea, sí o sí. Entonces, va a depender de la condición de cada paciente. Entonces, no necesariamente puede ser cesárea, ¿no? Entonces, como decía, normalmente el rango para terminar más de 34 semanas. Va a depender de los factores de cada paciente. Para terminar la gestación, ya sea, bueno, en caso de cesárea ya les había mencionado, ¿no? Ya sea preeclampsia severa, eclampsia en esos casos, o gel, hay que terminar la gestación sí o sí, por la vía más rápida, ¿no? En este caso, si está comprometido, ya sea compromiso materno o fetal, en este caso sería la cesárea. Siempre, primero, ¿no? Está el parto vaginal. Otro que nos dice, ¿por qué los últimos meses de gestación se da la preeclampsia? Bueno, no necesariamente puede ser, no hay dos, hay una clasificación, se decía que anteriormente hay una clasificación, ¿no? Preeclampsia tardío y temprana. El gran porcentaje se da, ¿no? Más o menos 34 semanas, ¿no? O es antes de las 34 semanas. Un porcentaje menor también sí se da en preeclampsia. Entonces, en este caso, no necesariamente, va a depender, como le digo, muchos factores, ¿no? Ya les he mencionado, ya paciente obeso, diabético, eh, eso también influye, ¿no? La paridad, como decía, ¿no? Puede, ¿no? Hay factores, por ejemplo, de alto riesgo, bajo y moderado. Por ejemplo, puede importante que el primer embarazo, periodo intergenésico más de 10 años, otro puede ser, ¿no? Antecedente de preeclampsia, o puede haber, ¿no? Como decía, el paciente puede ser diabético, hipertenso, entre otros, ¿no? Como les decía, es muy importante, va a depender de cada paciente. Uso de sulfato de magnesio en caso de que no se pueda canalizar canalizar vía, por favor, ¿no? Sulfato de magnesio que no se puede canalizar. No hay otra. Tiene que ser no hay otra manera, ¿no? Tiene que canalizar, ¿no? Ya sea en este caso, la flexura, o sea, incluso lo que es la femoral, pero sí tiene que haber acceso. Intraósea, ¿no? No sé, pero tiene que haber. La única manera es, o sea, para evitar lo que es la convulsión. El sulfato de magnesio es anticonvulsivante. Entonces tiene que accederse a una vía siempre, ¿no? En este caso, va a depender de cada centro. Por ejemplo, hay centros que no cuentan con lo que es, ¿no? El Volutrol. Pues que tienen que, ¿no? Usan ellos el cloruro de sodio, ¿no? Lo que es el 1000 cc. Pero lo ideal es involucrar. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que, ¿no? El metabolito, lo que es el sulfato de magnesio, bueno, en lo que es el plástico, tiende, digamos, a pegarse el metabolito, entonces no actúa al 100%. Por eso se recomienda
envolutrol. ¿No? Pero ante la necesidad o no cuenta con eso, tenemos que usar también, ¿no? Como les decía, centros alejados usan con cloruro, ¿no? Sí, también va bien. Y como acá dice, buenas tardes, ¿cuáles son las secuelas de pacientes con preeclampsia severa? Bueno, complicaciones, ¿no? Puede haber daño hepático, como le decía, daño renal, neurológico, ¿no? Son secuelas. Bueno, en este caso no salen, ¿no? Secuelas, como puede haber en este caso una secuela de preeclampsia severa, un ACV, ¿no? Que puede que la paciente que quede, ¿no? Por ejemplo, que no maneja, en este caso, la primera que no maneja su presión arterial, siempre va a estar medicado con otros asociados a otros antihipertensivos, pues, ya sea, ¿no? En este caso, postparto se puede dar lo que es, ¿no? Enalapril o yecas, ¿no? Y puede estar asociado a lo que es, ¿no? Calcio antagonitas o se puede asociar a amlodipino de larga duración. Pero la gran mayoría, bueno, es eso, ¿no? Quedan secuelas lo que es eh, como decía, daño, un ACV, ¿no? Parálisis, puede ser hemiplegia, va a depender de todo eso, ¿no? Pero la gran mayoría revierte, a pesar que llega a una preeclampsia severa con daño renal, hepático, neurológico, se revierte, ¿no? Es algo fisiológico, ¿no? Bueno, efectos en el feto me dicen. En el feto no hay mayor, salvo que sean un RCU, ¿no? Durante la gestación, ¿no? En este caso el feto, no está, digamos, dentro del percentil del crecimiento. Entonces, ese sería el efecto adverso más, el RCU, ¿no? O prematuros, en este caso, ¿no? Puede haber una, como decía, una preeclampsia temprana, antes de las 32 semanas, 24, 32 en ese rango, ¿no? La gran mayoría en fetos, ¿no? Parto prematuro, ¿no? ¿No? Necesitan UCI en este caso, ¿no? Ese sería el efecto adverso más, ¿no? No efecto adverso, pero sí, ¿no?